todos, yo soy Marta García, trabajo en la unidad de monitorización vídeo-EEG de este hospital y os voy a hablar sobre el vídeo-EEG en pacientes con encefalopatía KCNQ2. Bueno, voy a hacer una introducción inicial muy sencilla para explicar un poquito qué es un electroencefalograma, que es algo que seguro que todos conocéis, pero bueno, por empezar un poco desde cero, hablaremos de los distintos tipos de estudios EEG que hay, sobre las indicaciones del vídeo-EEG y vamos a terminar comentando un paciente con una encefalopatía KCNQ2. Bueno, supongo que a todos vuestros hijos le habrán hecho en algún momento un electroencefalograma, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en un electroencefalograma? Pues lo que vemos es la actividad eléctrica que generan las neuronas de la corteza cerebral cuando se comunican entre sí. Esto que denominamos sinapsis, cuando se suman muchas sinapsis, se generan corrientes eléctricas que se registran colocando electrodos, como sabéis, en el cuero cabelludo. Y en cada raya que veis aquí, que se denomina canal, en cada raya del electroencefalograma, vemos lo que es la diferencia de voltaje entre dos localizaciones de estos electrodos a lo largo del tiempo. De manera que el electroencefalograma está formado por una serie de ondas a distintas frecuencias y con una distribución que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? De manera que durante el primer año de vida el electroencefalograma está formado en niños sanos por una actividad bastante lenta, ¿no? Por las ondas más lentas, que son los potenciales que llamamos delta y teta. A medida que el niño crece vamos perdiendo estas ondas más lentas y el EEG de un niño de más o menos 9-10 años pues ya prácticamente no tiene actividad delta ni actividad teta, sino que tiene lo que llamamos frecuencias más rápidas en rango alfa y beta y van apareciendo además unos ritmos fisiológicos en cada periodo de sueño, ¿no? Y esto es lo que tenemos que buscar cuando revisamos un electroencefalograma, ¿no? Entonces, cuando analizamos un electroencefalograma, lo primero que tenemos que ver es la actividad de fondo, lo que son los ritmos fisiológicos, si es normal o no es normal en relación siempre con la edad. No tiene nada que ver el EEG de un niño de un mes o de un año con el de un niño de 5 años, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta la edad. Entonces, ¿qué nos aporta el análisis de la actividad de fondo? Pues nos da información sobre cómo funciona ese cerebro, esa corteza cerebral y si está madurando de forma adecuada. Entonces, a veces vemos que es un trazado demasiado lento, ¿no? Esto nos podría indicar que hay cierto retraso madurativo o cierto deterioro de las funciones corticales. A veces vemos una asimetría, que un hemisferio está como demasiado plano o no tiene los ritmos fisiológicos en ese lado, y eso muchas veces lo vemos en pacientes con lesiones focales. Y otras veces vemos una actividad lenta, que puede ser también focal, en un paciente con una lesión estructural o a lo mejor después de una crisis muy intensa, tenemos una identificación que a veces se puede quitar. Y sobre esta actividad de fondo tenemos que buscar a ver si vemos lo que llamamos anomalías epileptiformes, ¿no? Que son distinto tipo de grafoelementos que veis aquí, con morfología muy aguda, puntas, polipuntas, ondas agudas, que tenemos que analizar si están presentes y dónde las vemos, si las vemos de forma difusa, solamente en un hemisferio, a ver en qué localización. Vale, entonces, bueno, yo entiendo que cada uno de vosotros, de vuestros hijos, os llevan en hospitales diferentes y en cada uno de estos centros pues se trabaja a veces de forma diferente y hay distinta accesibilidad a las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces voy a contar brevemente los distintos tipos de estudios EEG que se pueden hacer. Lo más básico de todo es lo que se denomina un EEG de rutina, un EEG de vigilia, que es un registro muy cortito de 20-30 minutos, que es únicamente en vigilia, en reposo, con ojos cerrados, en el que se ve esta actividad del niño despierto. Intentamos hacer técnicas de activación como que hiperventilen los niños que colaboran, se les hace la estimulación luminosa y esto es la práctica más extendida que prácticamente en cualquier centro pueden hacer. Pero es una técnica que tiene muy poca sensibilidad diagnóstica. De hecho, el hacer electros de vigilia en los niños es algo que es como poco recomendable porque le sacas muy poca rentabilidad diagnóstica, ¿no? De hecho, aquí en este hospital no hacemos EEGs de vigilia, incluso aunque no sean vídeo-EEG, siempre intentamos registrar un periodo de sueño, ¿vale? De hecho, los EEGs de vigilia son normales en más del 50% de los pacientes con epilepsia, con lo cual el que sea normal pues te deja un poco igual. A veces vemos niños con un EEG perfecto en vigilia y en cuanto se duermen empiezan a tener anomalías y es una encefalopatía epiléptica. Lo siguiente sería un EEG de sueño. Durante las fases iniciales del sueño no REM es cuando más se activan las anomalías epileptiformes, es decir, es lo más rentable registrar estas fases iniciales del sueño para ver las anomalías epileptiformes.
El sueño REM también es importante registrarlo, sobre todo en pacientes con encefalopatías epilépticas en los que sospechamos que tienen un origen focal, porque en el sueño REM ocurre lo contrario, que se atenúan las anomalías epileptiformes, igual que ocurre en vigilia. Como decía, hay epilepsias y hay pacientes que tienen anomalías epileptiformes únicamente durante el sueño, de ahí la importancia de obtener siempre un registro de sueño. Por tanto, lo que más interesa, lo más conveniente es a todo paciente con epilepsia hacerle estudios que combinen vigilia y un periodo suficiente de sueño, ¿vale? Lo que nosotros en este hospital hacemos muchas siestas, que pedimos a los niños que vengan, a los padres, que les priven un poquito de sueño, que les acuesten una hora más tarde o un par de horas más tarde si les levanten una hora antes, y la verdad es que en la mayoría de los casos conseguimos obtener un registro de sueño, y si no, pues les damos un poquito de melatonina, y eso la verdad nos permite obtener un registro de sueño. Si no conseguimos sueño, pues por supuesto siempre podemos hacer un estudio nocturno, ¿no? Pero bueno, en los niños siempre pensamos que un estudio de una siesta, a lo mejor de media hora o una hora, muchas veces es suficiente. Si no es suficiente, por supuesto, hacemos estudios más largos. Y cuando no encontramos anomalías ni en vigilia ni en sueño, pues la probabilidad de que ese paciente tenga epilepsia, pues se reduce muchísimo. Y luego tenemos los estudios de video EEG, que es la práctica más útil, ¿no? Lo que se denomina el gold standard, ¿no? En el estudio de pacientes con epilepsia o sospecha de epilepsia. En los niños es particularmente útil. ¿Por qué? Porque es muy frecuente registrar episodios críticos. En la edad pediátrica, a diferencia de los adultos, la frecuencia de las crisis epilépticas suele ser mucho mayor. Entonces es relativamente fácil el poder registrar los episodios. Además, como comentaba el doctor Gilnagel, muchas veces es muy difícil identificar clínicamente las crisis, muchas veces las manifestaciones clínicas son muy sutiles y pueden pasar desapercibidas. Entonces, cuando hacemos un vídeo EEG, vemos cambios en el trazado, en ese momento analizamos el vídeo y vemos que efectivamente ha habido algún cambio clínico muy sutil. Otra particularidad, digamos, de la edad pediátrica es que además de las crisis epilépticas, que hay muchísimos tipos, hay un amplio espectro de episodios paroxísticos no epilépticos, que muchas veces las características clínicas se solapan con las crisis epilépticas, muchas veces es muy difícil diferenciarlas. Hay veces que un niño detiene la actividad, se queda así parado. Eso puede ser una crisis de ausencia, una crisis epiléptica, o puede ser un ensimismamiento. Y a veces, sobre todo los niños que tienen mucho retraso, es muy difícil saber si se ha quedado ensimismado o realmente eso es una crisis. Y lo mismo con los episodios motores, ¿no? Más intensos. A veces tienen como reacciones de hipertonía, se ponen muy rígidos, pues por la PCI que tienen, por su daño neurológico, pero eso a veces cuesta mucho diferenciarlo de si realmente es una crisis tónica, ¿no? Si es una crisis epiléptica. Otras ventajas de los estudios video EEG, pues que el tiempo de muestreo es mayor que el EEG convencional, ¿no? Puede durar horas, días, o incluso hay niños que los tenemos una semana entera registrando. Suele incluir, por supuesto, un registro de sueño, que es fundamental, y además nos permite controlar de forma óptima las condiciones del registro. Si no tenemos el vídeo, muchas veces en el electroencefalograma vemos artefactos que decía el doctor Gilnagel, ¿no? De movimiento, o que se toquetean, se dan en un electrodo, y eso a veces claramente lo identificas como un artefacto, pero otras veces tienes duda, y poniendo la imagen de vídeo, pues te lo aclara, ¿no? Y te ayuda mucho en la interpretación. Además, durante los registros de video EEG, además de lo que es el electroencefalograma, que serían los canales que veis aquí en negro, podemos incluir lo que es la poligrafía de otras variables biológicas, como el electrocardiograma, que esto se incluye siempre de rutina, incluso en los EEGs convencionales. Nosotros incluimos siempre también de rutina el registro electromiográfico de los músculos deltoides, se ponen 2 electrodos aquí en los hombros. Esto nos ayuda muchas veces a detectar también crisis sutiles, porque el patrón de contracción es diferente según sea un espasmo epiléptico, una mioclonía, una crisis tónica, ¿no? Y ayuda mucho en la detección de cuando son muy sutiles. O podemos incluir la respiración, movimientos oculares o electromiograma de distintos territorios musculares. Es decir, podemos diseñar un estudio a medida de lo que estamos buscando, ¿no? Si los niños durante los episodios, pues los papás nos cuentan que se ponen muy cianóticos, parece que les baja la saturación, pues ponemos la respiración, la saturación de oxígeno para poder correlacionar si durante las crisis presenta estos cambios. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de un estudio video EEG?
En primer lugar, identificar la naturaleza de los episodios paroxísticos. Lo primero que necesitamos saber si esos episodios que tiene el paciente son realmente crisis epilépticas o son otra cosa, o no son crisis epilépticas. En segundo lugar, nos permite clasificar qué tipo de crisis epiléptica es y, además de clasificar el tipo de crisis epiléptica que es, analizando cómo es la actividad de fondo del EEG, cómo son las anomalías intercríticas, nos va a permitir clasificar qué tipo de síndrome epiléptico tiene el paciente. Entonces, nosotros aquí siempre intentamos, cuando ingresa un niño al debut de una epilepsia, incluso antes de iniciar un tratamiento, intentamos siempre hacer un estudio video-EEG para intentar registrar las crisis desde el primer momento para poder clasificarlas adecuadamente, porque hay veces que se pone tratamiento, responden fenomenal, y saber realmente qué tipo de crisis eran es difícil, porque a veces por la descripción de los padres, a veces lo describen fenomenal, pero otras veces queda la duda, ¿no? Entonces, siempre que se puedan registrar, pues ayuda mucho, ¿no?, para saber con seguridad qué tipo de crisis tenía. Otra indicación sería identificar cuál es la zona de corteza cerebral responsable del origen de las crisis, esto sobre todo en pacientes en los que tienen o sospechamos que tienen una lesión cortical y pueden ser candidatos a cirugía de epilepsia. Y en cuarto lugar, pues nos ayuda mucho a detectar y diferenciar crisis menores o crisis sutiles o subclínicas y también los estatus epilépticos no convulsivos, ¿no? Sobre todo esto es difícil en pacientes con mucho retraso, que no tienen lenguaje, ¿no?, que hay veces que los padres notan un cambio en la actitud que no sabemos si es que están en estatus no convulsivo o es por otro motivo, ¿no? Entonces, esta sería otra de las indicaciones para hacer un estudio video-EEG. Bueno, ahora voy a pasar a comentar, con permiso de sus padres, a nuestro paciente estrella, que es Manuel, que es un paciente muy especial para nosotros porque fue el paciente con el que, bueno, yo y muchos compañeros aprendimos lo que era la encefalopatía KCNQ2. Manuel vino a este hospital con 2 meses y medio, trasladado a otro centro donde llevaba ingresado desde que nació, y tenía crisis tónicas que habían empezado a las 10 horas de vida, crisis tónicas muy frecuentes, que no había manera de controlarlas. El electroencefalograma mostraba este patrón que veis aquí, que es muy característico, es un patrón de brote-supresión. Si os fijáis, veis estos periodos de trazado muy aplanado, ¿no?, que son periodos de supresión, alternando con periodos de actividad con muchas anomalías, ¿no? Esto es un trazado de brote-supresión. Y tras intentar varios ajustes terapéuticos, se controló al iniciar fenitoína. Yo me acuerdo perfectamente cuando Manuel estaba ingresado en la UCI, que el doctor Juan Casado, que era por entonces el jefe de servicio de la UCI, de comentarlo con él y que él decía, yo creo que Manuel puede tener una mutación en el gen KCNQ2. De aquella, este gen pues lo conocíamos como en relación con las epilepsias neonatales benignas o autolimitadas, pero realmente Sara había descrito este cuadro clínico, ¿no?, esta otra mutación, pues yo creo que un año antes de nacer Manuel, y realmente no habíamos conocido ningún paciente, pero el cuadro clínico que presentaba pues era totalmente compatible, ¿no? Y efectivamente, cuando tenía 4 meses se confirmó que Manuel presentaba esta mutación en el gen KCNQ2. Desde el inicio de la fenitoína, si digo algo que no es correcto, me corriges. No volvió a tener crisis tónicas, pero después sí que presentó alguna crisis focal motora que le registramos con el video-EEG, que se ajustó la medicación, se le puso carbamazepina y se controló. Pero cuando tenía 6-7 meses empezó a tener unos episodios que os voy a enseñar. En ese momento, pues Manuel ya tenía un retraso importante, tenía ya una tetraparesia espástica y empezó a tener estos episodios que cuando los vimos clínicamente lo primero que pensamos todos es que eran espasmos epilépticos, porque bueno, era un niño que había tenido epilepsia, ¿no?, una encefalopatía epiléptica, y lo primero que piensas es estos son espasmos epilépticos. Son episodios, como veis, de contracción sobre todo en miembros superiores y también un poco las piernas, que los hacía durante el adormecimiento, agrupados en series, de forma le duraba muchos minutos, ¿no? Y viendo el vídeo, pues todos pensamos, pues bueno, tiene espasmos epilépticos. Ahí tiene otro, eran de distinta intensidad, ¿no? Y pues le llegaban a dificultar la conciliación del sueño, ¿no?, porque eran sobre todo ahí en el adormecimiento.
Bueno, pues como os digo, todos pensábamos que eran espasmos epilépticos, pero ¿qué pasó cuando analizamos el electroencefalograma? Pues fijaros, en los canales que vemos aquí abajo en azul, esto es el músculo, ¿vale? Los músculos de los brazos que le ponemos. Pues en cada episodio, en cada contracción, no veíamos absolutamente ningún cambio en el trazado. Bueno, os pongo varios para que veáis que realmente no había ningún cambio en ninguno de ellos. Como os decía, Manuel tenía en este momento ya una tetraparesia espástica. Esto es muy importante para el diagnóstico de estos episodios que estamos viendo. Esto no son crisis epilépticas. En los espasmos epilépticos siempre, por definición, tiene que haber cambios en el electroencefalograma. O sea, en este caso, realmente, sin registrarlos con un vídeo EEG, era totalmente imposible saber si eran espasmos epilépticos o no, porque clínicamente es que eran iguales. Todo el mundo que lo veía decía que no, que son espasmos. Teníamos ahí discusión si eran o no eran, pero revisándolo una y otra vez, le hicimos muchos registros, pues realmente no había ningún cambio. Entonces, estos episodios es lo que se denominan los repetitive sleep starts. Estos son episodios que son, pues, como habéis visto, ¿no?, contracciones repetitivas al inicio del sueño que presentan niños con mucha afectación motora, ¿no?, de lo que llamamos la vía piramidal, que se describió en el año 99. Este grupo de Dr. Vigevano, de Italia, describieron 3 pacientes que tenían tetraparesia espástica distónica y que presentaban estos episodios, siempre al inicio del sueño, sin ningún cambio eje específico. La postura, al ponerlos boca abajo, parece que eso limitaba el fenómeno, ¿no?, o si se sentían como protegidos o arropados. ¿Y por qué se producen estos episodios? Pues parece que la causa es, pues, ese daño que tienen de la vía motora, ¿no?, que pierde esa capacidad para inhibir estos fenómenos del inicio del sueño. Entonces es curioso porque estos episodios los vemos a veces en niños con tetraparesias espásticas, pero es curioso que en la literatura realmente no se mencionan mucho, ¿no? Esto se describió, como digo, en el año 99. Y hay que tenerlo siempre presente, ¿no?, sobre todo en niños con estas PCIs, y hasta el año 2021 no ha habido ninguna otra publicación sobre esto, ¿no? Esta es una serie de unos médicos chinos con 9 pacientes. ¿Y qué pasó con Manuel? Pues que se le retiró la fenitoína, la vigabatrina, estos episodios desaparecieron en principio, luego los ha vuelto a tener, pero con 16 meses aproximadamente aparece un nuevo tipo de episodios que describían como que se sobresaltaba bruscamente y llorando muy intensamente. Esto le ocurría de forma espontánea o a veces, pues, con ciertos estímulos, como al quitarle un calcetín. Está ahí tranquilito. Y de repente veis que contrae bruscamente, ¿no?, miembros superiores, y pues se asusta mucho, ¿no?, probablemente, y le provoca un llanto, y ahí veis otro. Bueno, durante estos episodios, bueno, esto es el eje en este momento, en vigilia no tenía ninguna anomalía, de hecho tenía, pues, un trazado, pues, bastante bien organizado, con un buen ritmo posterior en vigilia, y durante los episodios tampoco tenía anomalías, ¿vale? Esto tampoco son crisis epilépticas, pero pueden llegar a confundirse con crisis tónicas si no las registramos, ¿no? Son reacciones también de hipertonía de origen no epiléptico en relación con este compromiso neurológico, ¿no?, con esta afectación motora. Bueno, y estos episodios ya los describía Sara, ¿no?, en algunos de los pacientes de su serie, y en esta revisión de 13 pacientes españoles, pues también describen que durante la evolución 5 de estos 13 pacientes tenían también estos episodios de sobresalto exagerado en relación con estímulos táctiles o auditivos. Y bueno, ya para concluir, recordar que los estudios de vídeo EEG son muy útiles al diagnóstico, tanto al diagnóstico como durante el seguimiento de pacientes con encefalopatía KCNQ2. Y estos pacientes, y en general pacientes con encefalopatías de otras causas que asocien tetraparesia espástica o distónica, pueden tener episodios paroxísticos no epilépticos que pueden confundirse muchas veces con crisis epilépticas. Y es recomendable, siempre lo decimos, ¿no?, el registro con vídeo casero de estos episodios, y a menudo es necesario realizar un estudio con vídeo EEG para poder diagnosticar adecuadamente estos episodios y trazar de forma óptima estos pacientes, porque si no, un paciente como Manuel con estos episodios es muy fácil decir que son espasmos, le hubieran puesto un tratamiento, no responden, añaden otro tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante diagnosticarlo cuanto antes, ¿no?, de forma correcta para evitar tratamientos innecesarios. Y esto es todo. Muchas gracias a todos y gracias a Manuel.
Dime. Se ha visto, igual que hemos dicho que las crisis se pueden controlar y a los meses o a los años pueden regresar, ¿el brote de supresión es algo que sucede únicamente al principio de la vida o puede volver también un brote de supresión? No, el brote de supresión es un patrón de encefalopatía epiléptica característico del neonato, ¿vale? Durante la evolución, cuando son más mayores, pueden tener un trazado de encefalopatía epiléptica, pero diferente, no brote supresión, o el brote supresión lo vemos a veces en un paciente sedado o en un paciente muy, muy grave, como en una situación pues casi antes de que fallezca, ¿no? Pero no como patrón característico de una encefalopatía epiléptica. De la misma manera, la ipsarritmia que mencionaba antes el doctor Ginnagen es un patrón de encefalopatía epiléptica del lactante, que vemos entre los 3 y los 12 meses, ¿vale? O sea, van ligados, son patrones que van ligados un poco a la maduración cerebral y son como edad dependientes, ¿no? El brote de supresión en concreto es del neonato. Dime. Yo tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de nuestros niños y niñas que ya están diagnosticados, en mi caso, mi hijo tiene 11 años, ¿qué tan pertinente es hacerle electros cuando ya se sabe que hay, digamos, una encefalopatía de base? Él dejó de tomar la medicación, volvió a tener una crisis este año y claro, pues en mi ignorancia, que hoy estoy entendiendo muchas cosas, digo, quiero que le hagan un electro, quiero que le hagan un electro. ¿Tiene sentido un electro después y tiene algún sentido en términos de la medicación? Porque simplemente se retoma el medicamento y se les da una dosis, pero sin un examen de base. Mi pregunta ¿es pertinente o no tiene mayor sentido? Yo creo que sí tiene sentido hacer estudios, lo que pasa que depende un poco de las características de cada paciente, ¿no? Esto lo tenemos siempre que individualizar. En el caso de un niño con una encefalopatía KCNQ2 que esté controlado sin epilepsia, yo creo que sí hay que seguir haciéndole controles, pero los podemos espaciar, pero por lo menos yo creo que un control al año con un estudio de vigilia y un periodo de sueño sí que sería útil. ¿Que no tiene anomalías? Pueden no tener anomalías en vigilia y tener alguna anomalía epileptiforme en sueño. Eso no quiere decir que haya que tratarlo, porque no hay que tratar los electros, hay que tratar la clínica, hay que tratar a los pacientes, ¿no? Pero si vemos que tiene pocas anomalías, pues bueno, te da la tranquilidad de que, digamos que es menos probable que vaya a tener crisis, ¿no? Pero yo creo que sí está bien hacer controles, pero según... Un poco también por lo que explicaba el doctor Antonio, y es con unos antecedentes que, es decir, probablemente, yo pienso, los 10 años que Samuel estuvo sin medicamento, quizá hubo algunas, o quizá ha habido unas crisis subclínicas, que quizá, claro, por eso pregunto la pertinencia del control con electros cuando los niños no están medicados. A ver, no, si el niño está bien, no sospecháis que tenga episodios y la evolución, pues bueno, no es que haya retrocedido o no hay nada así alarmante, no es que sea una cosa fundamental e imprescindible, pero bueno, yo creo que 1 al año no hace daño, ¿no? Y un estudio, aunque sea breve, de una siesta, con un poco de sueño, un poco de vigilia, pues digamos que sí que es útil para ver un poco la evolución de... no sé, de que no esté haciendo de nuevo una encefalopatía epiléptica que se nos esté pasando, ¿no? Te da un poco de tranquilidad, yo creo, ¿no? Yo creo que con un estudio cortito, siempre registrando sueño, ahora te digo, un eje solo de vigilia, en mi opinión, no vale para nada, ¿vale? Siempre incluyendo un periodo de sueño. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias.